Érase una vez, en un reino lejano y hermoso, una reina que vivía rodeada de riquezas, pero con el corazón lleno de tristeza. Su mayor dolor era que cada vez que tenía un hijo, el pequeño moría al día siguiente de nacer. La reina oraba día y noche, pidiendo a Dios que le concediera la bendición de tener un hijo que viviera. Un día, su plegaria fue escuchada. Nació una niña tan bella que parecía un rayo de luz. La llamaron Belísima. La reina, viuda ya que el rey había muerto hacía años, volcó todo su amor en aquella hija, su único tesoro. Belísima creció entre mimos y lujos, tan consentida que poco a poco se volvió orgullosa y caprichosa. Cuanto más hermosa se hacía, más altiva se volvía. Su belleza era tan deslumbrante que ningún espejo podía devolver su reflejo, sin parecer empañado. Con el paso del tiempo, Belísima se convirtió en una joven de una hermosura sin igual. La reina mandó llamar a los pintores más famosos del reino para que retrataran a su hija y envió los retratos a los reinos vecinos. Quienquiera que veía aquella imagen quedaba hechizado por su belleza. Pronto, los rumores sobre la princesa se extendieron por todas partes y llegaron propuestas de matrimonio de príncipes lejanos. Pero Belísima, altiva y vanidosa, no escuchaba a nadie. Despreciaba a todos los pretendientes, por muy nobles o valientes que fueran. Un día, la reina, llena de tristeza, le dijo: «Belísima, hija mía, el orgullo no es buen consejero. No desprecies a estos príncipes de buen corazón. Quisiera verte casada y feliz». Pero la princesa respondió con voz fría: «Estoy feliz así, madre. No quiero casarme. Déjeme vivir en paz». La reina, desesperada y cansada de las terquedades de su hija, comprendió que aquella soberbia era culpa suya. La había amado tanto que la había malcriado. Entonces decidió buscar ayuda. Recordó que en lo profundo del desierto vivía una poderosa hada a quien todos llamaban el Hada del Desierto, dueña de grandes secretos y poderes antiguos. No era fácil llegar hasta ella, pues en la entrada de su morada vigilaban 2 leones feroces. Pero la reina sabía un secreto. Los leones solo permitían el paso a quien les ofreciera un pastel especial. Sin perder tiempo, la reina preparó con sus propias manos el pastel encantado. Lo colocó en una cesta y al amanecer emprendió el largo camino hacia el desierto, decidida a salvar el corazón de su hija. Pero como la reina no estaba acostumbrada a caminar largas distancias, pronto se sintió agotada. Decidió sentarse a descansar bajo la sombra de un árbol. El viento cálido del desierto la adormeció y, sin darse cuenta, cayó profundamente dormida. Cuando despertó al cabo de un rato, notó algo terrible. La cesta estaba vacía. El pastel encantado había desaparecido. En ese mismo instante, escuchó el rugido de los leones que custodiaban el palacio del Hada del Desierto. Venían hacia ella, atraídos por su olor. La reina, temblando de miedo, murmuró entre sollozos: «¡Ay de mí! ¿Qué será de mí ahora? No tengo escapatoria, moriré devorada». De pronto, oyó un sonido extraño, un «ejem, ejem», que venía de arriba. Miró a su alrededor, levantó la vista y vio a un pequeño duende sentado entre las ramas del árbol, comiendo naranjas con total calma. El duende, de piel amarillenta y ojos vivaces, la miró y dijo con voz burlona: «Oh, reina, sé que tiemblas de miedo, y tienes razón. Esos leones ya se han comido a muchos antes que tú, y como has perdido el pastel que debías ofrecerles, dime, ¿cómo piensas salvarte?». La reina, con lágrimas en los ojos, respondió: «Quizá no pueda salvarme. Si al menos mi hija estuviera casada, moriría con el corazón en paz». Al oír esto, el pequeño duende, cuyo rostro parecía del color de la cera, se irguió sorprendido. «¿Tienes una hija?», exclamó con una sonrisa torcida.
¡Qué alegría! Justamente yo llevo años buscando esposa. Mira, si prometes que tu hija se casará conmigo, te juro que ningún león, tigre o oso te tocará ni un cabello. La reina lo observó horrorizada. Aquel duende, con su cara amarillenta y sus dientes torcidos, era casi tan temible como los leones. No pudo pronunciar palabra. «¿Qué pasa, reina?», dijo él con tono burlón. «¿Prefieres que te devoren viva?». Y al decir esto señaló hacia la colina. La reina vio a los leones bajando a toda velocidad, con los ojos encendidos y las fauces abiertas. Desesperada gritó: «¡Oh, noble duende! Mi hija Belísima será tu esposa, lo juro». El duende frunció el ceño y dijo con desdén: «¿Tu hija? No estoy muy interesado». La reina, aterrada, suplicó: «Por favor, no digas eso. Es la princesa más hermosa del mundo. No rechaces este matrimonio, te lo ruego». El duende sonrió con malicia. «Está bien», dijo al fin. «Lo aceptaré, por hacerte un favor. Pero recuerda, desde ahora, tu hija me pertenece». Apenas terminó de hablar, el tronco del árbol se abrió como si fuera una puerta secreta. La reina, sin pensarlo, corrió hacia adentro. Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe, dejando a los leones rugiendo afuera. Dentro, un nuevo portal se abrió ante sus ojos, y la reina se encontró en un lugar lúgubre y espinoso. Había zarzas, ortigas y charcos de barro por todas partes. No muy lejos, se alzaba una choza miserable, hecha de barro y paja. De allí salió el mismo duende, riendo a carcajadas. «Bienvenida, futura suegra», dijo con orgullo. «Mira bien esta humilde cabaña, porque aquí vivirá tu amada Belísima conmigo. De esas zarzas y hierbas sacará comida para el burro, en el que montará cuando quiera pasear. La lluvia y el viento no podrán con nuestra casa, es fuerte y resistente. Beberá agua del arroyo, comerá ranas gordas y felices. Y lo mejor de todo, yo estaré siempre a su lado. Hermoso, alegre y encantador, tal como puedes ver». La reina, con el alma en pedazos, solo pudo mirar al duende sin decir palabra, mientras la sombra del destino de su hija comenzaba a oscurecer su corazón. Al oír las terribles palabras del duende, la pobre reina sintió un escalofrío recorrerle el alma. Comprendió, de golpe, el horror del destino que aguardaba a su hija. El miedo y la angustia fueron tan grandes que perdió el conocimiento y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su propio palacio, recostada en su cama de seda. En su mano sostenía una naranja dorada. Por un momento pensó que todo había sido un mal sueño. Los leones, el duende, la promesa. Pero aquella fruta brillante en su palma era prueba suficiente de que todo había sido real. Desde entonces la reina ya no volvió a ser la misma. No podía comer, ni dormir, ni hablar con serenidad. Su corazón estaba oprimido por una sola pregunta: ¿cómo podré entregar a mi hija a ese horrible duende amarillo? Belísima, aunque terca y orgullosa, amaba profundamente a su madre. Al verla tan triste, se acercó un día y le preguntó con dulzura: «Madre, ¿por qué estás tan afligida? ¿Qué te preocupa?». La reina, intentando disimular su angustia, respondió débilmente: «Nada, hija mía. No te preocupes. Solo estoy un poco enferma». Pero la princesa, que no se dejaba engañar fácilmente, sintió que algo más se ocultaba tras esas palabras. Pasó noches enteras pensando, hasta que una idea se encendió en su mente. «Buscaré a la hada del desierto. Ella sabrá por qué mi madre sufre tanto». Con sumo cuidado, preparó el pastel encantado, aquel mismo que apaciguaba a los leones guardianes, y una madrugada abandonó el palacio en secreto. Cuando llegó al mismo árbol de las naranjas donde su madre había descansado, sintió hambre. Dejó la cesta en el suelo, arrancó algunas naranjas y comió.
Pero al disponerse a continuar su viaje, se dio cuenta con horror de que la cesta había desaparecido. Buscó por todas partes, entre las raíces, bajo la arena. Nada. Y entonces, exhausta y desesperada, comenzó a llorar. En ese instante, de entre las sombras del árbol, apareció el mismo duende amarillo. «¿Qué te pasa, bella niña?», dijo con una sonrisa torcida. «¿Por qué lloras?». Belísima, con la voz temblorosa, respondió: «He perdido mi cesta, el pastel que llevaba. Iba a visitar a la hada del desierto para saber por qué mi madre está tan triste». El duende la miró fríamente y dijo: «No hace falta que vayas tan lejos. Yo puedo responderte. Tu madre prometió que te casarías conmigo». Belísima retrocedió horrorizada. «¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves siquiera a pensarlo?». El rostro del duende se tornó sombrío. «Cállate, princesa insolente», rugió con furia. «Mira detrás de ti. El ejército de leones ya viene hacia aquí. Pronto te devorarán, y con ellos morirá tu vanidad». La princesa, pálida como la luna, escuchó los rugidos cada vez más cercanos. El suelo temblaba bajo las garras de las fieras. Temblando, gritó: «Por favor, no. Sálvame. No te enojes conmigo. Lo suplico. Acepto casarme contigo, pero no permitas que me maten». El duende la miró con una sonrisa maliciosa. «Mírame bien primero, princesa», le dijo con tono burlón. «Quiero que veas a quién entregas tu palabra». Belísima, aterrada, apenas pudo balbucear: «Ya te he visto bastante. Los leones están aquí. Sálvame, o moriré de miedo». Apenas pronunció esas palabras, la princesa cayó desmayada a los pies del duende. Cuando recobró el sentido, Belísima se quedó desconcertada. Estaba tendida sobre su lecho, en la calma del palacio, sin recordar cómo había llegado hasta allí. En su dedo llevaba un anillo finísimo, tejido con un cabello rojo. Estaba tan ajustado que, por más que lo intentara, no podía quitárselo. Al volverle la memoria todos los horrores, los leones, el duende, la promesa, se llenó de tristeza. La reina, viendo a su hija abatida, le preguntaba una y otra vez qué le ocurría, pero Belísima siempre contestaba con alguna excusa. Pasó el tiempo, y un día el ministro principal del reino fue a ver a la reina. «Es hora de casar a la princesa», dijo con firmeza. La reina, sin querer imponer nada, respondió que era mejor que la decisión la tomase la propia Belísima. El ministro entonces fue a consultar a la princesa. Belísima, que tras el encuentro con el duende había suavizado un poco su carácter, sabía que la única forma segura de librarse del pequeño amarillo era casarse con un rey poderoso. Así que, por el bien del reino y para aliviar el sufrimiento de su madre, aceptó sin dudar. «Me casaré», dijo, «con el rey de las minas de oro». La corte quedó estupefacta. El monarca de las minas de oro era un príncipe de extrema belleza y gran poder, y llevaba años rendido a la belleza de la princesa. Los preparativos comenzaron de inmediato. Una boda fastuosa como nunca se había visto en el palacio. El rey envió tanta riqueza que los puertos se llenaron de sus navíos cargados de tesoros. Por fin el rey de las minas llegó al palacio, y en pocos días la boda quedó fijada. Cuanto más veía Belísima a su futuro esposo, más crecía en ella un afecto sincero. Él era apuesto e inteligente, y pronto su corazón se llenó de amor por él. Llegó el día de la gran fiesta. Un salón magnífico rebosaba de invitados y música. Todo parecía sonreír. Pero en medio del júbilo, apareció de repente una figura. Una anciana. Un hada, antigua, que se plantó en el centro del salón y habló con voz poderosa. «¡Oh, reina! ¡Oh, princesa!», exclamó. «¿Pensáis que podéis romper así,
Sin más, ¿la promesa que hicisteis a mi amigo, el duende amarillo? Soy el hada del desierto, y debes casarte con ese duende. Si no se cumple mi palabra, incendiaré el mundo de los humanos. La reina, consternada, volvió la mirada hacia su hija y le preguntó: «Hija, ¿qué promesa hiciste?». Belísima, abatida, respondió con voz temblorosa: «¿Madre? ¿Acaso no fuisteis vos quien hizo aquella promesa?». El rey, furioso ante la amenaza y la intromisión, dio un paso al frente. Dijo al hada: «La princesa es mía. Vete de aquí o pagarás con tu vida». En cuanto el rey pronunció esas amenazantes palabras, surgió de pronto el duende amarillo, montado sobre una gran gata. Con un chillido agudo exclamó: «¡Qué osadía! ¿Cómo os atrevéis allí a alzar la mano contra una granada? Vuestra pelea es conmigo. Esta princesa ingrata que os pretendía vino prometiéndome matrimonio». El rey, fuera de sí por la ira, respondió: «Vengo a desafiarte, desdichado duende». El duende, colmado de ira por aquellas palabras, azuzó a su enorme felina. Tomó a la princesa por la mano, la hizo subir a lomos del animal y desapareció en un torbellino de polvo y furia. La escena dejó al rey pasmado, pero aquello fue solo el preludio de una nueva desgracia. Una sombra espesa cubrió sus ojos y una fuerza poderosa lo elevó en el aire. Era obra del hada del desierto. Cuando ella contempló la belleza del rey, una idea siniestra se insinuó en su corazón. Si lo encadeno en una cueva oscura, aterrorizado, acabará entregándose a mí, pensó. Al recuperar el sentido, el rey se halló atado por las manos a una roca dentro de una gruta. El hada del desierto estaba sentada frente a él. Con voz mesurada, el monarca habló: «No te guardo rencor, pero no puedo admitir que protejas al duende ni que me tengas prisionero. Te confieso que amo a una princesa. Si me liberas, te daré cuanto desees en señal de gratitud». El hada, engañada por aquellas palabras halagüeñas, cedió. El rey fingió complacencia para ganarse su confianza y así encontrar la ocasión de huir. Con astucia y dulces promesas, la tranquilizó. Finalmente, ella lo soltó y conversaron un tiempo. Más tarde, el rey expresó su deseo de caminar por la orilla del mar. El hada, usando su magia, levantó una tormenta tan feroz que ninguna embarcación osó acercarse. Sin embargo, dejó al rey en la playa y partió. Solo, abatido y pensativo, el monarca vagó por la costa y se sentó lleno de desconsuelo. Entonces oyó una voz que lo sacudió. Al mirarla, vio deslizarse sobre las olas a una hermosa ninfa marina, que se aproximaba con gracia. El rey, sobrecogido, apenas pudo articular palabra. La ninfa se acercó y le dijo con dulzura: «Sé cuánto te pesa haber perdido a tu princesa y cómo la cruel hada del desierto te mantiene prisionero. Si quieres, puedo ayudarte a salir de aquí». El rey, lleno de esperanza, dijo con gratitud: «Confío plenamente en ti. ¿Podrás sacarme de este lugar?». La ninfa del mar respondió con serenidad: «Sí, ven conmigo. Te llevaré junto a tu princesa. Dejaré aquí un doble tuyo, para que el hada del desierto crea que aún sigues prisionero». Entonces la ninfa reunió algas marinas, sopló sobre ellas 3 veces y pronunció: «Amigos del océano, permaneced aquí hasta que el hada del desierto venga a buscarlo». En el acto, las algas se transformaron en la figura exacta del rey, idéntico en rostro y vestido, aunque inmóvil como una estatua. El propio rey quedó maravillado. Después, la ninfa lo tomó de la mano y lo elevó sobre las olas, deslizándose con él entre la espuma del mar. En poco tiempo, llegaron cerca de un antiguo castillo. Antes de despedirse, la ninfa le entregó una espada brillante como el sol y dijo: «Jamás la sueltes. Con esta espada podrás vencer a todos tus enemigos». Dicho esto,
desapareció entre las olas azules. El rey, armado de valor, emprendió el camino hacia el castillo. Apenas había avanzado unos pasos cuando un genio terrible surgió ante él. Pero tan pronto el rey blandió la espada, el monstruo lanzó un grito de espanto y se desvaneció en el aire. El monarca continuó su marcha. Poco después, una hada de deslumbrante belleza apareció frente a él, sosteniendo un collar de flores. Con voz suave le habló. «Príncipe, ¿a dónde te diriges? Más allá solo hallarás destrucción. He venido a detenerte. ¿También a mí deseas herirme?» Pero en ese momento una voz misteriosa resonó en su oído. «Ataca, no dudes. Si te detienes perderás para siempre a tu princesa». Sin pensarlo, el rey alzó su espada y de un solo golpe cortó la cabeza del hada. Luego siguió su camino hasta llegar a un pequeño bosque. Allí, junto a un arroyo, vio a Belísima, sentada con el rostro pálido y los ojos cansados, perdida en sus pensamientos. El rey la llamó con ternura. La princesa levantó la vista, sorprendida. Sus miradas se encontraron y en un instante corrieron el uno hacia el otro, fundiéndose en un abrazo. Entre lágrimas y emoción, el rey le contó todo lo sucedido, cómo el hada del desierto lo había apresado y cómo la ninfa lo había salvado. Pero mientras hablaba, la espada mágica cayó de su mano. Detrás de los matorrales, el duende amarillo, que los había estado espiando, saltó al instante. Agarró la espada y soltó una carcajada triunfal. Conocía bien el poder que tenía en sus manos. «Ahora vuestra vida depende de mí», gritó. «Pero os perdonaré si la princesa acepta casarse conmigo». Belísima, con lágrimas en los ojos, miró al rey y dijo: «Si hemos de morir, que sea juntos». El rey le tomó las manos y respondió: «Moriría feliz si es por ti». Apenas terminó de hablar, el duende, furioso y celoso, hundió la espada en el corazón del rey. Este cayó a los pies de Belísima, cubierto de sangre. La princesa, al verlo morir, lanzó un grito desgarrador, cayó sobre su cuerpo y, con el corazón roto, expiró junto a él. Así fue como los dos amantes sucumbieron bajo el peso de su destino. Ni siquiera la ninfa del mar pudo socorrerlos, pues la espada encantada ya estaba en manos del duende. Cuando la ninfa vio los cuerpos sin vida, su corazón se llenó de tristeza. Entonces, con su magia, los transformó en dos altas palmeras, que crecieron una junto a la otra, con sus ramas entrelazadas, susurrando al viento la historia de su amor eterno.